Bienvenidos sean todos a este espacio que brinda el Servicio de Administración de Rentas. Mi nombre es Oscar Barahona del Departamento de Asistencia al Cumplimiento. Me acompaña la ingeniera Denia Vilches del Departamento de Asistencia al Cumplimiento, que estaremos abordando consultas y dudas de los obligados tributarios del impuesto sobre la renta para comerciante individual. Bienvenida. Buenos días, abogado. Qué placer estar en este lugar, esperando que sea de mucho provecho este espacio, que es para ustedes. Así es. Y fíjese, ingeniera, que los obligados tributarios llegan a nuestras oficinas consultando que si, aunque no hayan generado utilidades para este periodo fiscal 2025, los comerciantes individuales tendrían que presentar la declaración. Claro que sí, abogado. Debe presentar su declaración, en virtud de que, aunque no tenga ingresos, la obligación de presentar no depende de las utilidades, sino más bien que estén inscritos como obligados tributarios activos en nuestro sistema. Es importante mencionar que el no presentar su declaración, eso puede incurrir en multas y en recargos. Entonces es importante que lo hagan. Así también yo deseo preguntarle a usted si los gastos personales como ser comida, combustible, ¿son deducibles de este impuesto? Fíjese, ingeniera, que esta pregunta es muy frecuente en nuestras oficinas y queremos darle a usted el conocimiento de que los gastos personales y familiares no son deducibles del impuesto sobre la renta. Solo son únicamente aquellos que vayan relacionados con la actividad a la cual pues ustedes se dedican y que va relacionado pues al capital y al trabajo. ¿Cuándo sí podría ser deducible, abogado? ¿Nos podría iluminar? Sí, para los comerciantes individuales que ya tienen un establecimiento, pues pueden introducir sus gastos de energía, sus gastos de internet, el gasto de local, del alquiler en el cual donde ellos tienen su establecimiento. Pero lo importante es que va relacionado a la actividad que él está realizando, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes pues tengan también debidamente comprobado con sus documentos fiscales cada uno de esas deducciones. Entendemos. Aquí también nos muestra una pregunta en la que nos indica de que dónde pueden verificar si han sido sujetos a retención del 1% de los comerciantes individuales. Pues podemos hacerlo de una manera fácil y sencilla, gracias a que el Servicio de Administración de Rentas, a través de su plataforma, desde oficina virtual, puede hacer la consulta, y para eso solamente necesita ingresar a su usuario, colocando su contraseña tributaria, colocando su número de RTN, se va al menú, ahí le aparece el bloque de consultas y luego se va donde dice consultas de retenciones. Al ingresar solo es necesario que coloque el periodo fiscal que desea consultar y ahí le va a aparecer todas las retenciones que le han realizado, incluso de otros impuestos como ser impuesto sobre venta, retención del 1% de renta, el 12.5 impuesto sobre renta, y le aparece un consolidado para que pueda descargar en Excel, abogado, y de esta manera pues poder revisar todas estas retenciones. Sabemos que el Servicio de Administración de Rentas ha estado a la vanguardia de aquellas necesidades y esta consulta de retenciones ha permitido que de una forma más transparente usted pueda llegar a consultar sus retenciones para que sea mucho más fácil para usted presentar su declaración. Así es, completamente. Asimismo, necesitamos saber, porque es una pregunta que recibimos frecuentemente, si los comerciantes individuales pueden contratar empleados aunque no estén constituidos como una sociedad mercantil. ¿Qué nos puede decir al respecto, abogado? Fíjese que sí, ingeniera, es muy importante que primero tengamos que tener respaldado, ¿verdad?, todos aquellos contratos para poder respaldarlos y que también tengan las planillas conforme a como lo establece la ley. Para nosotros como Servicio de Administración de Rentas, recordemos que la contratación de personal y los gastos por sueldos y salarios son reconocidos como deducciones. Pero también es importante que tienen que hacer las retenciones correspondientes conforme al impuesto sobre la renta. Así es. Otra pregunta que nos llega aquí, ingeniera, y es que ¿por cuánto tiempo debo mantener archivadas las facturas? En Honduras, las facturas, como todos los documentos fiscales, deben ser resguardados durante 5 años. Y eso en virtud a lo que menciona el Código Tributario, en el vigente Código Tributario, el decreto 170/2016, en el artículo 63, numeral 3, ahí nos especifica cómo debe ser la custodia, así también el reglamento de facturación. El acuerdo 481/2017 nos brinda todas las instrucciones, específicamente en el artículo 43, abogado, habla directamente de la custodia de los documentos fiscales. Y es muy importante tener en consideración eso, porque llegan a nuestras oficinas y llega un momento en que dice, pero tengo 10 años de estar guardando las facturas, y no, ¿verdad? Ya la norma establece ya los plazos para que usted pueda tener resguardado en custodia esos documentos fiscales y son 5 años. Así es. Ahora, la siguiente pregunta es,
¿Un comerciante individual puede elaborar por sí solo su declaración o es necesario de un contador público que esté colegiado, abogado? Fíjese, ingeniera, que esa pregunta también es muy frecuente en nuestras oficinas y efectivamente tiene que ser presentada por un contador que esté debidamente colegiado, inscrito, ¿verdad?, en el colegio profesional, porque recordemos que ellos tienen que presentar previo un informe de estado de situación financiera con el balance general y eso tiene que ser directamente solo por un contador público. Entonces, sí es obligatorio para los comerciantes individuales a partir del periodo fiscal 2024 que tienen que presentar un contador su declaración de impuestos sobre la renta. Así es, abogado, y es que como bien usted lo mencionó, antes de presentar su declaración de impuestos sobre renta, tiene que presentar el informe de estado financiero, ¿verdad? Así es. Es también de esas partes de las obligaciones. Cuando usted quiera presentar la declaración de impuestos sobre la renta, le va a aparecer un mensaje dentro de la oficina virtual donde le indica que primero tiene que presentar el informe de estado de situación financiera previo a la declaración de impuestos sobre la renta. Otra de las consultas que están entrando establece que si el sistema reconoce automáticamente los gastos médicos o uno mismo debe de consignarlos. Pues como le he mencionado, a partir de nuestra nueva plataforma, en la oficina virtual se designa a cada obligado tributario los gastos médicos y esto es en virtud a su fecha de nacimiento, a la fecha que tiene registrado en nuestro sistema. Y pues como sabemos hay diferentes rangos. Para las personas que son menores de 60 años le corresponde 40.000 lempiras de gastos médicos. Eso lo menciona el artículo 13 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Para las personas que tienen de 61 a 64 años, le corresponden 40.000 lempiras de gastos médicos más 30.000 de lempiras en aplicación a la ley integral del adulto mayor, ¿verdad? Porque ya son terceros. Exacto. También vienen personas de la tercera edad o personas mayores de 65 años y nos preguntan cuáles son aquellos gastos o monto exento. Para estas personas mayores de 65 años, ¿qué beneficios le otorga la ley? La ley se le otorga gracias al decreto 59/2020, que es en automático, son 350.000 lempiras gracias a este decreto, y a eso le agregamos, abogado, los 110.000 lempiras de gastos médicos por estar arriba de ser de la tercera edad. Y eso es muy importante que ustedes tienen que verificar dentro de oficina virtual en la sección de mis datos que la fecha de nacimiento esté de una forma registrada correctamente. En caso de encontrar alguna inconsistencia, apersonarse a las oficinas de asistencia al cumplimiento a nivel nacional. Ahora quiero que usted nos comente, abogado, si al momento de realizar la declaración de impuestos sobre la renta nos aparece la tabla progresiva para ese periodo. Fíjese que esta es una de las necesidades que a raíz de estos años como administración tributaria siempre estamos innovando, y parte de la transparencia es que se pueda mostrar la tabla progresiva ahora en la declaración. Eso permite que los obligados puedan ver en qué tramo, dependiendo la renta neta gravable que hayan generado, el impuesto causado que se vaya a determinar conforme a eso. Entonces ellos ya van a poder visualizar en el tramo en el que se encuentra y que es a raíz de ello que tienen que ver cuánto es el impuesto causado para ese determinado periodo. Y eso facilita también, abogado, la comprensión para que las personas puedan entender de dónde se deriva este impuesto, ¿verdad? Eso sí es muy, muy importante, ya que, pues, como le mencionaba, es una parte también de las transparencias, así ellos también pueden ir conociéndolo. También llega una consulta que dice cómo proceder si la declaración se encuentra diferencias entre lo declarado y lo informado por terceros. En ese caso, si existe alguna diferencia, en primer lugar se debe conciliar la información, ¿verdad? Se deben revisar todos los documentos soportes, como ser facturas, comprobantes de retención. En caso de que el obligado tributario identifique que el error fue propio, debe realizar una rectificativa, debe corregir esos valores. En caso que el error sea del tercero, del agente de retenedor, pues debe gestionar con ellos esa corrección, ¿verdad? Y estar pendientes a cualquier requerimiento de la administración tributaria si hay alguna diferencia. Por eso es importante que usted guarde sus documentos fiscales, sus facturas, sus comprobantes de retención y lo que vaya relacionado para comprobar los ingresos y los gastos y las retenciones para poder respaldar la declaración de impuestos sobre la renta. Gracias, abogado. Y tengo una pregunta más para usted. En el caso de los comerciantes individuales que tienen ingresos por actividades mercantiles, que algunos también tienen ingresos por alquiler, que también ofrecen sus servicios por honorarios profesionales, ¿es necesario que se declaren todos estos ingresos? Sí, en general. Ya la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 10 ya establece que la renta es indivisible.
que damos a entender que no podemos dividir el impuesto o no es necesario declarar todos los ingresos que perciba, sino que a lo contrario, tiene que presentar todos los ingresos que ha percibido, y para eso también el artículo 1 nos detalla qué se entiende por ingreso. Entonces tiene que presentar en esta declaración todos los ingresos que ha obtenido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del periodo 2025 para que sean declarados en esta declaración, ya que no puede hacer una distinción entre los ingresos que usted vaya a percibir durante todo el año. Sí, es importante recordar que para los comerciantes individuales, que es el tema que estamos abordando, pues se grava tanto el capital por su negocio como el trabajo por los servicios que presta, ¿verdad? Así es. Pues este espacio ha concluido, espero que para ustedes haya sido de mucho provecho. Recordarles que este 30 de abril vence el plazo para el pago y presentación de la declaración de impuestos sobre la renta para persona natural y comerciantes individuales y persona jurídica. Entonces, muchas gracias por ese espacio, un gusto con usted, ingeniera, por haber participado también en este conversatorio y haber abordado estas consultas para los obligados tributarios. Muchas gracias. Gracias a los obligados tributarios. Les recordamos que sus obligaciones, si tiene obligaciones, ahorita está a tiempo para poder cumplirlas. Gracias por este espacio. Buen día. Servicio de Administración de Rentas. Gobierno de la República.